Miguel, un emprendedor de 35 años en Miami, acababa de cerrar un trato importante con un proveedor de café. Su cafetería en el corazón de Little Havana había resistido el último huracán gracias a su liderazgo rápido. Organizó a los vecinos para distribuir suministros y reparar daños menores, ganándose el respeto de la comunidad. «Gracias, Miguel. Sin ti, estaríamos perdidos», le dijo una vecina mientras él entregaba cajas de agua y comida. Esa mañana regresó a casa con una sonrisa, ansioso por compartir la noticia con su esposa Sofía, una especialista en marketing de 32 años que administraba parte de las operaciones diarias. Sofía lo recibió con un abrazo cálido en la puerta principal. «Amor, llegaste temprano. Tengo una sorpresa para la cena», dijo ella, guiándolo hacia la cocina donde preparaba un asado. Miguel la miró con orgullo. Habían construido esta vida juntos durante 8 años, desde que se conocieron en una feria de negocios en Miami Beach. Él le contó sobre el nuevo contrato y ella aplaudió emocionada. «Esto va a impulsar el negocio. Deberíamos celebrar con una escapada a South Beach». Todo parecía perfecto, como siempre, pero entonces su teléfono sonó. Era un cliente urgente de Orlando exigiendo una entrega inmediata de granos especiales. «Lo siento, Sofía, tengo que ir ahora mismo. Serán solo 2 días», dijo Miguel, besándola en la frente antes de salir. Ella asintió, fingiendo decepción. «Ten cuidado en la carretera. Te llamo cuando llegue». Miguel condujo hacia el norte confiando en que su matrimonio era sólido, forjado en años de esfuerzo mutuo. Al día siguiente, el trato en Orlando se resolvió más rápido de lo esperado. El cliente pagó por adelantado y canceló la segunda reunión. «Puedo volver a casa esta noche», pensó Miguel, emocionado por la sorpresa. Tomó la autopista I-95 al atardecer, el tráfico fluido bajo el sol de Florida. Llamó a Sofía para avisarle, pero su teléfono fue directo al buzón. «Debe estar ocupada en la cafetería», se dijo acelerando el paso. Llegó a su casa en Coconut Grove justo antes de las 8 p.m. El auto de Sofía estaba en el garaje y las luces del interior encendidas. Subió las escaleras silenciosamente queriendo sorprenderla, pero al acercarse a la habitación principal, oyó risas ahogadas y murmullos. Su corazón latió más fuerte. Empujó la puerta entreabierta con cuidado. Allí, en la cama que compartían, vio a Sofía enredada con Raúl, su mejor amigo desde la universidad y socio en el club de tenis. Raúl, de 34 años, levantó la vista alarmado. «Miguel, esto no es lo que parece. Solo vine a hablar de un problema en el club», balbuceó apartándose rápidamente. Sofía se cubrió con la sábana, sus ojos abiertos de pánico. «Cariño, es un malentendido. Raúl me trajo unos documentos para la cafetería». Miguel se quedó congelado en el umbral, el mundo girando a su alrededor. No gritó ni actuó impulsivamente. En cambio, forzó una calma fría. «Entiendo, hablaremos después», dijo con voz firme, retrocediendo sin mirar atrás. Bajó las escaleras, salió de la casa y se sentó en su auto, procesando la traición. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó las veces que Raúl había estado en su hogar, compartiendo cenas y planes de negocio. En lugar de confrontarlos de inmediato, Miguel decidió observar. Condujo hasta un motel cercano y pasó la noche revisando su teléfono. Envió un mensaje a Sofía. «Llegué bien, pero surgió algo. Duerme». Ella respondió al instante. «Te extraño. Mañana nos vemos». Al día siguiente, fingió estar aún en Orlando durante una llamada matutina. «Todo bien aquí, amor. Vuelvo mañana», mintió, mientras planeaba su próximo movimiento. De regreso en casa esa tarde, Sofía actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café y lo invitó a sentarse. «Cuéntame sobre el viaje». Miguel sonrió ocultando su rabia. Fue productivo. Mientras hablaban, notó algo fuera de lugar. En el armario del pasillo, entre sus chaquetas, colgaba un reloj de pulsera caro que no era suyo. Lo tomó en la mano,
Era un modelo Rolex que Raúl no usaba. ¿Por qué estaba allí? ¿Era solo de Raúl o indicaba algo más grande? La tensión creció cuando Sofía propuso una cena familiar esa noche. Invitemos a Raúl y a su esposa. Sería divertido. Miguel accedió, su mente trabajando a toda velocidad. Ese reloj no encajaba. Pertenecía a alguien más, quizás un socio de negocios. Mientras cenaban más tarde, Raúl llegó nervioso, evitando su mirada. Miguel decidió investigar en silencio. No rompería ahora. Recolectaría pruebas para exponer la verdad completa. La traición no era solo personal. Olía a algo que amenazaba su cafetería y su vida entera. Pero entonces, un giro inesperado. Revisando las finanzas de la cafetería en su laptop esa noche, Miguel encontró un cargo extraño de $500 a una joyería en Miami Beach, fechado justo antes de su viaje. Sofía había manejado las cuentas ese día. Pagaba algo para encubrir. La sospecha se profundizó. Esto no era solo una aventura. Llamó a un amigo detective privado, susurrando: «Necesito que revises los movimientos de mi esposa». La red se cerraba, y Miguel, el hombre decisivo que siempre actuaba rápido, estaba listo para contraatacar. Miguel se levantó temprano al día siguiente, su mente enfocada en la investigación. Llamó al detective privado, un viejo conocido de la comunidad latina en Miami llamado Javier. «Necesito que sigas a Sofía y a Raúl discretamente. Revisa sus finanzas y cualquier conexión con mi negocio», le dijo por teléfono mientras conducía hacia la cafetería. Javier aceptó el trabajo por 1000 los iniciales, prometiendo un informe en 48 horas. Miguel pagó con transferencia inmediata y colgó, sintiendo el primer paso hacia el control. En la cafetería de Little Havana, Miguel instaló una cámara oculta en la oficina trasera, disfrazada como un detector de humo. Sofía llegaba todos los días para manejar el marketing, así que sería el lugar perfecto para observar. «Hoy superviso las entregas», le dijo ella al entrar, besándolo en la mejilla. Él asintió, fingiendo normalidad. «Yo me encargo del inventario». Mientras Sofía atendía a clientes en la barra, Miguel revisó las cámaras desde su teléfono en la trastienda. Horas después, capturó algo sospechoso. Un hombre de traje, identificándose como Carlos, un competidor que poseía una cadena de cafeterías en South Beach, entró por la puerta trasera. Sofía lo llevó a la oficina y cerró la puerta. La cámara grabó cómo Carlos le entregaba un sobre grueso. «Esto es por los clientes que me rediriges. Mantén el flujo», dijo él en voz baja. Sofía contó los billetes rápidamente, al menos 2000, y los guardó en su bolso. «El próximo pago después de que Miguel firme el nuevo contrato», respondió ella. Miguel apretó el teléfono, su pulso acelerándose. Esto no era solo infidelidad, era sabotaje corporativo. Más tarde esa tarde, Raúl llamó a Miguel para una sesión de tenis en el club. «Necesito desahogarme, hermano. Últimamente todo está tenso», dijo Raúl por el altavoz. Miguel aceptó, viendo la oportunidad de sondear. En la cancha, golpeaban la pelota con fuerza, el sudor volando. «Sofía parece estresada con el trabajo. ¿Ha mencionado algo?», preguntó Miguel casualmente durante un descanso. Raúl dudó, secándose la frente. «Solo presiones del negocio, nada serio». Pero Miguel notó cómo Raúl evitaba sus ojos y revisaba su teléfono nervioso. De regreso en casa, Miguel confrontó a Raúl en privado, invitándolo a la cocina mientras Sofía compraba provisiones. «Vi el reloj en el armario. ¿Y lo de la cama? ¿Qué demonios pasa?», exigió Miguel bloqueando la salida. Raúl palideció y se derrumbó en una silla. «Fue un error, Miguel. Solo un romance corto con Sofía hace meses. Ella me buscó por estrés, pero terminó. No quiero arruinar nuestra amistad». Negó cualquier involucramiento en el negocio, jurando lealtad. Miguel lo dejó ir con una advertencia: «Si mientes sobre más, lo sabré». La confesión confirmó la traición personal, pero el reloj Rolex seguía sin explicación. No era de Raúl, quien usaba un Casio simple.
La tensión escaló cuando Sofía propuso expandir la cafetería esa noche durante la cena. Carlos, del South Beach Café, quiere asociarse. Podríamos abrir una sucursal juntos, dijo ella, sirviendo platos con entusiasmo fingido. Miguel fingió interés. Suena prometedor. Muéstrame los detalles. Al día siguiente, hackeó su email compartido, usando una contraseña que conocía desde años, y encontró un mensaje de Carlos. Plan en marcha para tomar la cafetería. Sofía maneja la filtración de clientes. Pago extra si acelera el divorcio. Miguel sintió náuseas. La aventura era una distracción para robar su negocio. Decidió seguirla él mismo. Sofía anunció un viaje de marketing a Orlando por 2 días. Reuniones con proveedores, explicó, empacando una maleta ligera. Miguel esperó a que saliera y la siguió en su auto, manteniendo distancia en la I-95. Ella no fue al aeropuerto. En cambio, se dirigió a un hotel en Miami Beach, el Fontainebleau. Aparcó y entró, pero Miguel vio a Carlos esperándola en el lobby. Subieron juntos a una habitación. Usando un dron pequeño que Javier le recomendó, Miguel grabó desde afuera. Sofía y Carlos discutiendo números, no afecto. El giro llegó esa noche. Javier llamó con el primer informe. Encontré transferencias de $10,000 de la cuenta de la cafetería a una offshore en las Caimán, firmadas por Sofía. ¿Y el Rolex? Pertenece a Carlos. Lo reportó perdido hace un mes, pero lo vi en su muñeca hoy. Miguel colgó procesando. No era solo robo. Sofía chantajeaba a Carlos por más dinero, usando la aventura con Raúl como coartada. Pero Javier agregó: hay más. Sofía tiene deudas de juego en un casino de Miami. Esto explica todo. La red se complicaba. Traición, fraude y adicción. Al día siguiente, Sofía regresó actuando inocente. El viaje fue exitoso. Traje contactos nuevos, dijo, dejando folletos falsos en la mesa. Miguel sonrió fríamente. Bien, revisemos las cuentas juntos. Mientras ella dormía esa noche, él transfirió copias de todos los archivos a un drive seguro y contactó a un abogado. La confrontación se acercaba, pero primero necesitaba pruebas irrefutables. La presión montaba. Cada mentira de Sofía avivaba su determinación. No actuaría con ira, sino con precisión legal. El contraataque estaba en marcha. Miguel reunió todas las pruebas en una carpeta digital segura. Videos de la cámara, correos electrónicos hackeados, transferencias bancarias y el informe de Javier. Ahora planeaba la trampa. Llamó a su abogado, Elena, una experta en derecho corporativo de Miami con raíces cubanas. Necesito preparar una confrontación legal. Invitaré a todos y presentaré los hechos, le explicó por teléfono. Elena aconsejó: graba todo y ten a la policía lista. Podemos demandar por fraude y adulterio. Miguel transfirió $5,000 para cubrir los honorarios iniciales y colgó, sintiendo el peso de la decisión. Al día siguiente, durante el almuerzo en la cafetería, Miguel soltó la invitación casual. Sofía, organicemos una cena familiar en el restaurante de South Beach este viernes. Invita a Raúl y menciona a Carlos. Dijiste que era un buen socio. Sofía parpadeó sorprendida, pero asintió entusiasmada. Excelente idea. Carlos querrá hablar del negocio. Llamó a Raúl esa tarde. Ven, será como en los viejos tiempos. Raúl aceptó nervioso, sin saber la tormenta que se avecinaba. Miguel coordinó con Javier para vigilar las llegadas y con Elena para que estuviera en una mesa cercana, lista para intervenir. El viernes llegó con el sol de Florida brillando sobre el océano. Miguel reservó una mesa privada en un restaurante italiano en South Beach, con vista al mar pero puertas que se cerraban herméticamente. Llegó primero y colocó un proyector portátil conectado a su laptop, disfrazado como equipo para una presentación de negocio. Sofía entró tomada de su brazo, fingiendo felicidad. Esto va a ser genial para el futuro, dijo ella sentándose. Raúl llegó minutos después, saludando torpemente. Gracias por invitarme, hermano. Finalmente,
Carlos apareció, trajeado y confiado, estrechando manos. Sofía me habló de la asociación. Vamos a hacerla grande. La cena comenzó con platos de pasta y vino, conversaciones superficiales sobre el clima y el tráfico de Miami. Miguel sirvió como anfitrión perfecto, riendo de chistes y proponiendo un brindis. Por nuevas oportunidades, dijo, levantando su copa. Todos bebieron, pero él apenas tocó el suyo. Cuando los postres llegaron, Miguel activó el proyector. Antes de hablar de negocio, tengo algo que mostrar, anunció con voz calmada. La pantalla se iluminó con el video de la oficina. Sofía recibiendo el sobre de Carlos, contando billetes. Esto es por los clientes que me rediriges, se oía claramente. El silencio cayó como un muro. Sofía dejó caer su tenedor. Miguel, apaga eso, es un montaje. Carlos se levantó abruptamente. Esto es ridículo, no sé de qué hablas. Raúl miró al suelo sudando. Miguel no se inmutó. Reprodujo el siguiente clip. El email de Carlos sobre tomar la cafetería y las transferencias offshore. Han estado robando mi negocio durante meses. Sofía filtraba clientes, tú pagabas sobornos y Raúl, tú eras la coartada personal. Elena se acercó desde su mesa, mostrando una orden judicial preliminar. Esto es evidencia de fraude. La policía está en camino. Raúl intentó huir hacia la puerta, pero Miguel se paró frente a él, bloqueando el paso sin tocarlo. Siéntate, todos lo harán. Raúl se derrumbó en la silla. Lo siento, Miguel. Sofía me involucró en la aventura para distraerte, pero no sabía del robo. Carlos maldijo en voz baja y sacó su teléfono para llamar a un abogado, pero Miguel lo interrumpió. Ya lo hice. Tus cuentas están congeladas temporalmente por orden judicial. La tensión explotó cuando Sofía se levantó, lágrimas en los ojos. Por favor, amor. Fue por necesidad. Tengo deudas de juego en el casino de Hard Rock. Carlos me prestó dinero y la aventura con Raúl, solo para que no sospecharas. El giro golpeó a Miguel como un rayo. Javier entró al restaurante con un sobre. Nuevo informe. La deuda de Sofía es de $50,000 y Carlos no prestó. La usó para chantajearla a cambio de silencio sobre sus prácticas ilegales en su cadena. Sofía sollozó. Es verdad. Raúl era solo un peón. Carlos planeaba sabotear tu cafetería para comprar las ruinas baratas después del huracán. Carlos negó furiosamente. Mientes, ella me extorsionó por más. La confrontación alcanzó el pico. Voces alzadas, acusaciones volando. Miguel pulsó un botón en su teléfono, un código de alerta, y 2 oficiales de policía entraron, guiados por Elena. Estamos aquí por denuncia de fraude, dijo uno de los agentes, esposando a Carlos primero por resistencia. Sofía suplicó a Miguel. No me dejes caer, por nuestros años juntos. Él la miró fijamente. Elegiste esto. La verdad sale a la luz. Raúl cooperó, entregando su teléfono con mensajes incriminatorios. La policía separó a todos para interrogatorios en la comisaría cercana. Miguel firmó la declaración inicial, detallando cada prueba. No hubo violencia, solo hechos fríos y arrestos ordenados. Mientras los llevaban, sintió un alivio amargo. La traición expuesta, pero su mundo destrozado. De vuelta en el auto, Elena lo llamó. Buen trabajo. Podemos proceder con el divorcio y demandas civiles. Recupera tu negocio. Miguel condujo hacia casa, la adrenalina bajando. El giro final de la noche. Un mensaje de texto anónimo en su teléfono, de un empleado leal de Carlos. Hay más. Sofía planeaba demandarte por abuso si la confrontabas. La red era más profunda, pero ahora, con la ley de su lado, Miguel estaba un paso adelante. La culminación había llegado. La justicia comenzaba. La policía llevó a Sofía, Carlos y Raúl a la comisaría de South Beach esa misma noche. Miguel siguió en su auto, acompañando a Elena para firmar más documentos. En la sala de interrogatorios, separaron a los sospechosos. Carlos exigió un abogado y negó todo.
pero las transferencias bancarias lo contradecían. Sofía, esposada, confesó parcialmente a los detectives. Sí, desvié clientes, pero fue bajo presión de Carlos. Mi deuda de juego me obligó. Raúl cooperó de inmediato, entregando mensajes de texto que probaban su rol en la aventura como distracción. No toqué el dinero, solo cubrí a Sofía, dijo, firmando una declaración. A la mañana siguiente, los cargos se formalizaron: fraude corporativo y robo de identidad para Carlos, complicidad en fraude para Sofía y obstrucción de justicia menor para Raúl. El juez de Miami dictó arresto domiciliario para Sofía y Raúl por falta de antecedentes, pero Carlos quedó en custodia por riesgo de fuga. Miguel, como demandante, recuperó acceso inmediato a las cuentas de la cafetería. Elena presentó la demanda civil esa tarde. 200.000 en daños por sabotaje, más divorcio sin culpa para Miguel. Esto asegura que paguen, le dijo ella por teléfono mientras él conducía de vuelta a Little Havana. En la cafetería, Miguel despidió a 2 empleados leales a Sofía que habían ignorado sus órdenes. Necesito un equipo limpio, anunció en una reunión rápida con el resto del personal. Contrató a 3 nuevos: una contadora cubana llamada Rosa para auditar las finanzas, un barista joven de Puerto Rico para las operaciones diarias y una gerente de marketing venezolana, Isabela, que prometió campañas honestas. Empecemos con promociones post-huracán, descuentos para la comunidad, propuso Rosa. Miguel aprobó y en 2 días las ventas subieron un 20% gracias a volantes distribuidos en barrios latinos. La comunidad se enteró rápido. Un artículo en el Miami Herald detallaba el escándalo en la cafetería local: traición y fraude expuestos. Miguel recibió llamadas de vecinos. «Eres un héroe, Miguel. Resististe como en el huracán». Organizó una reunión abierta esa semana sirviendo café gratis. «Gracias por el apoyo. Reconstruiremos más fuertes», dijo a la multitud. Pero el giro llegó durante la auditoría. Rosa encontró un test de embarazo positivo en la basura de la oficina de Sofía, fechado una semana antes. «Esto complica el divorcio», advirtió Elena. Miguel se tensó. ¿Era suyo o de la aventura con Carlos? Confirmó con un análisis de ADN privado, pagando $500 por resultados rápidos. 2 días después, el informe llegó. No era su hijo. Sofía planeaba usarlo para reclamar custodia y parte del negocio, dedujo Elena, actualizando la demanda. Miguel rechazó cualquier manutención, enfocándose en lo legal. «No me involucraré. La corte decidirá». La presión mediática creció. Un bloguero local lo acusó de orquestar una trampa cruel. Miguel respondió con una conferencia de prensa en la cafetería, proyectando las pruebas clave. «No busqué venganza, busqué justicia. Aquí están los hechos», dijo, ganando aplausos de la prensa latina. Sofía lo contactó desde arresto domiciliario, enviando un mensaje a través de su abogado. «Por favor, Miguel, considera la terapia familiar. El bebé necesita un padre». Él borró el texto sin responder, pero el dilema lo golpeó. Consultó con un consejero comunitario, quien aconsejó: «Protege tu paz. La ley te respalda». Decidió testificar en la audiencia preliminar, detallando cada traición sin emoción. Carlos intentó un acuerdo extrajudicial, ofreciendo 50.000, pero Miguel lo rechazó. «Quiero el juicio completo». Raúl, arrepentido, testificó contra Carlos a cambio de cargos reducidos, revelando más sobornos. La tensión bajó gradualmente. Miguel expandió la cafetería con un nuevo menú de café cubano, atrayendo turistas. Isabela, la nueva gerente, propuso un podcast sobre emprendimiento honesto en Miami, donde Miguel compartió su historia anónimamente. Las reseñas en Yelp subieron. Lugar de confianza después del drama. Pero un último giro. Javier llamó con una pista final. «Encontré correos de Sofía planeando demandarte por abuso emocional si la confrontabas, usando el embarazo como arma». Miguel archivó la evidencia, fortaleciendo su caso. No cedió. En cambio,
donó parte de las futuras ganancias a un centro antiadicción en Miami, canalizando el dolor en acción positiva. Las consecuencias se asentaban, el negocio renacía, la comunidad apoyaba y la ley cerraba el círculo. Miguel, más fuerte, miraba al futuro sin mirar atrás. Meses después del arresto, el juicio en la corte de Miami llegó a su clímax. Miguel testificó primero, presentando la carpeta de pruebas, videos, correos y transferencias que detallaban el fraude. Sofía y Carlos sabotearon mi negocio por ganancia personal. Raúl facilitó la distracción, declaró con voz firme ante el juez. Elena, su abogada, interrogó a los testigos clave. Carlos, desde el banquillo de los acusados, intentó negar todo, pero las evidencias lo hundieron. Acepto un acuerdo. Restituiré 150,000 si cerraré mi cadena por prácticas ilegales, murmuró finalmente, firmando bajo presión del fiscal. Sofía, representada por un defensor público, confesó en el estrado. Mi adicción al juego en el casino de Hard Rock me llevó a deudas de 50,000. Carlos me ofreció dinero a cambio de traicionar a Miguel y usé a Raúl para cubrirlo. El juez la sentenció a probation de 2 años, terapia obligatoria por adicción y pérdida de su licencia de marketing. Debe reparar el daño. Pagará 30,000 en restituciones y trabajará en servicio comunitario, dictaminó. Raúl recibió una multa de 10,000 y 6 meses de supervisión, pero evitó cárcel al cooperar. Me mudaré a Tampa para empezar de cero, le dijo a Miguel en el pasillo de la corte, extendiendo la mano. Miguel la ignoró y se alejó. El divorcio se finalizó esa misma semana. Elena negoció un acuerdo justo. Miguel retuvo la cafetería completa, la casa en Coconut Grove y el 70% de los ahorros compartidos. Sofía obtuvo lo mínimo, sin reclamo por el embarazo no reconocido. La corte niega custodia o manutención. Enfócate en tu recuperación, le informó el juez. Miguel firmó los papeles sin remordimientos, transfiriendo los fondos recuperados a una cuenta empresarial. Esto cierra el capítulo, le dijo a Elena mientras salían del edificio judicial. De vuelta en Little Havana, Miguel expandió la cafetería con una segunda ubicación en Wynwood. Contrató a Isabela, la gerente venezolana, como socia minoritaria. Ella impulsó campañas en redes sociales dirigidas a la comunidad latina. Organicemos talleres sobre emprendimiento ético, propuso ella en una reunión. Miguel accedió y lanzó seminarios semanales, construyendo confianza en los negocios y relaciones, donde compartía lecciones anónimas de su experiencia. La traición enseña a verificar, no a desconfiar de todos, decía a los asistentes, que llenaban el local con aplausos. Las ventas duplicaron, y un premio local de Emprendedor del Año reconoció su resiliencia post-huracán y escándalo. Pero un giro final llegó por correo. Una carta de Sofía desde su nuevo apartamento en Hialeah, donde cumplía probation. Miguel, lo siento de corazón. Mi adicción destruyó todo, pero la terapia me está cambiando. El bebé nació sano. Lo di en adopción para darle una vida mejor. Aprendí que la codicia y el secreto pagan caro. Miguel leyó las palabras en su oficina, sintiendo un eco de compasión mezclado con cierre. No respondió. En cambio, encendió una fogata en el patio trasero esa noche y quemó la carta, viendo las cenizas elevarse. El pasado se va, el futuro se construye, murmuró, llamando a Isabela para planear la próxima expansión. Carlos cumplió 6 meses en prisión federal por fraude agravado, seguido de 1 año de libertad condicional y multas que lo llevaron a la bancarrota. Su cadena cerró, y rumores decían que trabajaba como repartidor en Orlando. Raúl, en Tampa, abrió un pequeño gimnasio, pero evitó el contacto con viejos círculos. Sofía avanzó en terapia, consiguiendo un trabajo como asistente en una ONG antiadicción, pagando sus deudas mensualmente. Miguel, ahora de 36 años, encontró estabilidad emocional al unirse a un grupo de apoyo para emprendedores latinos. La fuerza no está en la venganza, sino en actuar con justicia y seguir adelante,
reflexionaba en sus seminarios. La historia de Miguel se convirtió en inspiración local. Podcasts y artículos lo citaban como ejemplo de recuperación. Él donó $20,000 de las restituciones a un centro de ayuda para adicciones en Miami, visitándolo regularmente para motivar a otros. Elegí el camino legal, porque la verdadera victoria es la paz interior, decía. Con la cafetería prosperando y una nueva socia confiable, Miguel miró al horizonte de Florida, listo para nuevos desafíos. La traición había terminado. La justicia había prevalecido y su determinación lo llevaba a un futuro brillante. Fin de la historia.